Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal, amigos de Deportes a todo color? Es una edición más de 2 a 3 preguntas. Ahora va a ser una entrevista de locura totalmente, en compañía de Sebastián Castillejos, Charly Ulloa y el invitado, sí, el loquito Juan Pablo García. Quien les habla es Carlos Hernán el Chef y vamos a tener esta entrevista. ¿Estás listo, Juan Pablo? Sí, pero ya no estoy loco. Bueno, así se queda, así se queda. Eh, pero bueno, vámonos con la primera parte, lo que son los años maravillosos. Y si tenemos que hablar de ti, tenemos que hablar del Atlas. ¿Qué te recuerda aquellos años en el rojinegro? Sí, me recuerda la pasión, el amor, el que era un niño jugando a la pelota, el saber que fue un equipo donde me dio la oportunidad de mostrarme que éramos unos niños con ese ímpetu, con ese deseo de ser alguien en la vida y saber que es un equipo en el cual te forjan con mucha pasión, con mucho deseo interminable de jugar bien a la pelota. Entonces, te deja muy marcado todos sus valores, toda su esencia y fue muy, muy buena, la verdad, muy buena esa etapa. Muy agradecido por lo que viví. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te saluda Sebastián Castillejo. Es un gusto tenerte aquí en Deportes a todo color. Y un secreto o algo que nos gusta mucho aquí en Deportes a todo color es entrevistar a atletas olímpicos. Tú tienes por ahí algo de eso y quiero que me cuentes qué fue de los años maravillosos cuando estuviste en los Juegos Olímpicos de Atenas. Claro, creo que la parte del futbolista te marca dos vertientes, una el jugar un mundial y otra el jugar unos olímpicos. El haber jugado yo unos olímpicos a una corta edad te da la magnificencia de saber que estuviste codeándote con grandes atletas en ese momento que marcaron la historia, el saber que eres alguien dentro de la historia humana, porque realmente así es, o sea, un tema olímpico es atletas en los cuales honran al deporte, cada quien en su forma, en este caso el mío fue el fútbol, y más por la tierra donde fue, en este caso Atenas, un lugar donde la civilización de hoy en día tiene una tendencia mucho del pensamiento, de la estructura de la psicología, y que cuando vives en el tema del deporte, del fútbol, en ese momento, no lo tomas como en conciencia, ¿ves? O sea, tú vas, quieres jugar, quieres lucir, quieres ser el mejor, pero hoy en día considero que fui una parte de orgullo de México y de las tierras que yo pisé, en este caso de Atenas, después de todo lo que arraiga, porque fueron los fundadores de los Juegos Olímpicos Atenas. Entonces, me llena de orgullo el saber que participé en ellos, me llena de que fui alguien en un antes y un después en el fútbol de esa edad y que realmente lo valoré ya después. Te soy sincero, lo valoré después y me dio una sensación de que por qué en ese momento no lo valoré o me dio esa frustración, si tú quieres verlo, que pude haber estado o estuve en las mejores tierras de lo que fue la creación de la competición, en este caso, de todo lo que es la historia del deportista, ¿ves? Bien, Juan Pablo, la verdad es que curiosamente hoy también se da a conocer la lista de la selección olímpica, pero para Tokio 2021. Y justo, mira, lo que son los tiempos, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en cómo reciben ellos la noticia, cómo estuvieron trabajando y más, porque también ya existe el antecedente de una medalla de oro. Quiero que me cuentes cómo fue cuando te enteraste de la convocatoria, cómo fue la convivencia, la mejor anécdota que tienes de Atenas en este sentido, Juan Pablo. Yo creo que la que más yo comparto y me gusta fue previo a ir a Atenas, que fue cuando jugamos contra los gringos, una noche muy difícil para todos. Ese partido
fue una noche en la cual nos llevaron una mujer que hablaba, perdón, de lo que eran nuestros ancestros, la raza, el estirpe del azteca y todo ese rollo. Y todo surge porque veníamos cagados, ¿ves? La verdad, contra los gringos, nos venían ganando constantemente y ella nos hace creer lo grande que somos, todas las virtudes que tenemos y que no podíamos perder ese juego, ¿ves? O sea, que no podíamos ser derrotados. Toda esa emoción que ella nos contagia y poder ganar ese partido nos pone en una tela que dijéramos cuántos goles íbamos a ganar. Esa noche es inolvidable para mí. ¿Por qué? Porque ya lo que después podía pasar era incertidumbre, porque faltaban los refuerzos, faltaban más jugadores, faltaban mucho un camino más que recorrer. Entonces, tuve la virtud de estar en la última lista, pero realmente te puedo compartir que esa noche previo a jugar fue la que yo puedo poner en remembranza, ¿ves? Bien, Juan Pablo, te saluda Cherluyua, qué gusto platicar contigo. Vámonos con otra etapa de tu carrera, que son las dos etapas que tuviste con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Cuéntanos qué rescatable, cuéntanos cuáles son las anécdotas de aquellas etapas. Creo que la primera etapa había cumplido un sueño donde yo siempre había querido jugar en Tigres. No tenía más que mi pensamiento, estar en ese campo con esa afición. Llego bien porque vengo de Estados Unidos y si bien Carrillo me dice que yo no era elegido, ¿ves? O sea, él había pedido a Paco Palencia como refuerzo, me gano un lugar, me gano su respeto. Al final del día yo gano mi titularidad y a él, él toma la decisión de sentar a Gaitán, de decir, ponerme en ese lugar en vez de Gaitán. Una de las anécdotas que tengo con él fue que yo estaba molesto con Mario y no me mete en el cuadro titular, hago unos regates dentro de las interescuadras y antes de meter un gol, yo grito, ¿ves? Le digo a Rivas, a la palmera Rivas, le digo, es para tu papá. Pero en ese momento todos se callan y se oye el grito y se queda así Mario como diciendo, ay, Juan Pablo, ¿da? Como la del Chavo, ¿ves? Y fue porque yo tenía ¿cómo se dice? Esa forma de mostrarme, ¿ves? De decir, miren, aquí estoy presente. Y ahí Mario se acerca conmigo, me dice, ¿sabes qué? Está bien que me demuestres que quieras ser alguien, pero no vuelvas a gritar de esa manera, porque al final del día yo soy el que elijo, ¿ves? Entonces, ya después lo tomamos a broma, que la había cagado dentro como el Chavo del 8, pero realmente esa etapa fue buena, calificamos, mis 2 goles, uno del Clásico y el de Pumas, clasifico, y perdón, mis goles son para clasificar. Y la segunda etapa creo que fue muy, muy triste. No jugué nada. Ningún técnico me tuvo la confianza. Realmente fue muy, muy lastimosa. O sea, a razón de ahí creo que también me inspiro a hacer un libro, ¿ves? O sea, o ya terminé de hacer un libro de todas las situaciones que yo viví en las adversidades de esa segunda etapa con Tigres, pero al fin, hoy en día creo que fueron mis grandes maestros, ¿ves? Esos técnicos que tuve en esos momentos. Y te toca también esta segunda etapa de Tigres, también te toca esa etapa de la transición del Tigres, no quiero decir el equipo intrascendente, pero sí del equipo que a lo mejor estaba pues por calificar, ¿no? Peleando por calificar, de hecho hasta peleaba un descenso ahí con Daniel Guzmán, a ya ser el Tigres que hoy conocemos. Cuéntanos, ¿te tocó ver cómo empezaba esa transición? ¿Cómo se vivían esos Tigres que bueno, que estaban peleando por no descender? Sí, yo siempre lo he mencionado. Creo que tenemos que saber que Tuca Ferretti tuvo 2 etapas anteriores. O sea, él tuvo que tener una tercera etapa para que pudiera ser exitoso como lo es hoy. En nuestra etapa teníamos la tendencia de descenso, sí, cierto, de que contrataban a demasiados jugadores y no rendíamos, me incluyo.
que podíamos, nos daban buenos tratos, pero no mostrábamos. Y creo que la transición es que cuando llega Tuca, se hace un tipo a su estructura de personalidad. En este caso es el autoritario, lo que él dice se hace, maneja todo, maneja la prensa, maneja a todo. Entonces, ¿por qué? Porque él tuvo 2 experiencias anteriores, ¿ves? Y la tercera, pues tuvo que haber aprendido y tuvo que sacarle mucho, ¿cómo se dice? Una palabra, el saber que ya había experimentado 2 etapas y la tercera ya no la podía equivocar, ¿ves? O sea, él ya tenía todo la antesala, todo el aprendizaje y se vuelve un autoritario de buena manera, lo digo, y maneja todos los rubros de lo que se manejaba en ese Tigres. ¿Por qué? Porque en mi etapa, cuando yo estuve, se manejaba mucho chisme, mucho argüende, se ventilaba mucha información dentro de los periódicos y eso lastimaba mucho el vestidor y es por eso que nos autodestruíamos. Eso era siempre fue ese mi diagnóstico. Tigres siempre se autodestruía. Entonces cuando llega Tuca, él controla todo eso, ¿ves? Vaya, vaya tema que tocas, ¿no? De los orígenes que se está manejando ahorita uno de los equipos más preciados del fútbol mexicano. Vamos a la segunda parte, vamos a platicar sobre la segunda parte de dicha entrevista y esta se llama Compras, vendes o lesionas. Vamos a manejar ciertos nombres y tú vas a decir más o menos qué harías. A mí me toca abrir. Los siguientes nombres serían en compras, vendes y lesionas a Ricardo Lavolpe, Mario Carrillo y Ricardo Baliño. Te pasaste. Compro a Ricardo Lavolpe, vendo a Carrillo y lesiono a Ricardo Baliño. Estaba fácil, ¿no? Seguramente. Bien, pues vamos con la que sigue. Obviamente todo esto es simplemente de broma y de juego. Vamos ahora con compañeros de profesión tuya, evidentemente, mi querido Juan Pablo, porque compras, vendes o lesionas entre Robert del Piño, Bofo, el Bofo Bautista o Rafael Márquez. Ok. Compro a Robert de Piño, vendo a Bofo y lesiono a Rafa Márquez. Ok, no, aquí nos cambiaste la jugada esperada, Juan Pablo. Y bueno, Es que yo tuve de compañero a Bofo, o sea, creo que en Jaguares y de Rafa, pues la verdad no conviví con él. Ok, está bien, se vale. Vámonos con la siguiente, también, bueno, gente relacionada a ti, Carlos Salcido, Alberto de la Torre y Hugo Fernández. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas? No manches, sí que me investigaron bien, ¿verdad? Es parte de hacer la tarea, pues nos tocó hacer la tarea. ¿Cuál es el primero? Me faltó. Es Alberto Carlos Salcido, Alberto Salcido. de la Torre y Hugo Fernández. Compro a Carlos Salcido, vendo a Alberto y lesiono a Hugo Fernández. Bueno, vamos con la última parte de compras, vendes y lesionas. Y los siguientes personajes son Sergio Bueno, Juan Carlos Osorio y un tal Julio César Cáceres, que lo conoces bien. Ok, no, sí, ahí sí. Me la pusiste buena con Sergio Bueno y con Osorio. No, sí, de todos modos se la compro a Sergio Bueno, sí compro a Sergio Bueno, y vendo a Osorio, porque siempre se lo dije que iba a ser un gran estratega, perdón, y lesiono al tercero. Ok. A Cáceres.
Y sí lo Bueno, lesioné. bueno, lo lesionaste de los pómulos, ¿no? ¿Nos puedes Bueno, platicar un porque poco la anécdota? sí, Sí. es que ese día estábamos con Cruz Azul. Vuelvo a lo mismo, yo tenía la molestia con el entrenador porque a mí me manda al banco y ese día yo entro de cambio y cuando yo entro de cambio éramos 10 jugadores, íbamos perdiendo 1-0, tenemos el 1-1, luego nos hacen el 2-0, tenemos el 2-1 y luego nos hacen el 3-0 y creo que hicimos el 3-1. Yo tengo dos pases de gol para que se concretaran y no se hizo y éramos 10 hombres. Cuando yo salgo del campo y entro al vestidor, Cáceres me reclama, o sea, me dice que porque yo no hacía las cosas que hacían los entrenamientos, no lo hacía en el campo, ¿ves? En el juego, en el día del juego, le dije, pues, espérate, güey, pues somos 10, o sea, cuando yo entré íbamos perdiendo, o sea, ¿por qué te reclamas conmigo? O sea, nada, que empieza a hablar en su lengua, que es el guaraní, y me empieza a decir de cosas y le dije, no, es que te faltan huevos para decirle a mis compañeros, los cuales son los más responsables, y a mí conmigo te descargas. No, que sabe que entonces cuando se me acerca, pues yo sí le doy un puñetazo con izquierda y pues ahí sí como que dijo, esto ya es en serio, ¿ves? Ahí lo bueno fue que me lo agarraron entre 5 jugadores, me lo detuvieron 5 porque estaba enojadísimo. Y más porque el vestidor de Cruz Azul es súper, súper, súper pequeño. O sea, dije, a este me lo sueltan, me mata. O sea, te lo juro que estaba encabronadísimo él, pero yo también después, cuando se calmaron los ánimos, le dije, oye, creo que no es lo correcto descargarte con alguien que entra de cambio. O sea, eso, la verdad no, pero después nos pedimos disculpas y todo, pero sinceramente con ese puñetazo, pues nomás lo alteré, pues porque realmente no le hice tanto daño como quisiera o se pudiera, ¿ves? Así es, un tema muy de vestidor, como señalas. Vamos a la tercera parte de la entrevista que se llama la otra nebulosa. Es, ¿qué hubiera pasado? Vamos a imaginar un rato, Juan Pablo, y me toca abrir. ¿Qué hubiera pasado si no te hubieras lesionado al inicio de tu carrera? No, la primera lesión que yo tengo me ayuda. La primera sí, yo me lesiono a los 17 años, me operan, perdón, en Houston y me recupero con el doctor Cruz en Atlas Colomos. Y ahí gano mucha masa muscular, ahí me vuelvo potente, me vuelvo cambio de ritmo, las piernas se me hacen muy, muy, muy ensanchadas. Entonces ahí fue muy bueno. Creo que las lesiones que me cuestan mucho es la de ya de grande. A los 30 me lesiono el cruzado de la rodilla derecha y la meseta tibial de la rodilla izquierda. Ahí sí yo ya no pude recuperarme. Creo que eso fue devastador para mi carrera y yo ya esos últimos 2 años de mi carrera yo ya no pude jugar, la verdad. ¿En qué momento tú señalas de que te gusta jugar, que tu idea principal era jugar como volante y terminas debutando por cuestiones de la vida como 9, Es entendiendo bien correcto. que Atlas había sido un referente y un camillero de dicha posición? ¿Te da la confianza la Volpe? ¿Qué responsabilidad te cae en tu juego de debut? ¿Cómo lo palpas? ¿Cómo lo vives? Lo que pasa es que yo andaba muy bien en mi categoría, que era la tercera división profesional en su momento, pero yo jugaba de lateral, entonces yo hacía muchos, muchos, muchos goles. El profe Negro Torres me daba mucha libertad de atacar, entonces yo hacía demasiados goles siendo lateral, daba centros y todo. De tanto que andaba muy bien, le hablan de mi persona a Ricardo y Ricardo necesitaba en ese momento un lateral, que es previo a lo que es la final contra Toluca. Entonces a mí me suben a entrenar, pero pues me ponen una trapeada, la verdad, era el Negrito Andrade, era Osorno, era Briseño, era Tato, todos los volantes por izquierda y laterales por izquierda me pusieron una trapeada. Entonces Ricardo me dice, tú no eres lateral, o sea, no me das que sepas mucho defender, ¿ves? Se termina ese campeonato y me dice, te voy a poner de 9. ¿Por qué me pone de 9? Por mi cambio de ritmo y por mi potencia, porque vuelvo a lo mismo.
gracias a lo de la lesión, yo me vuelvo un tipo muy, muy potente. Entonces, en la siguiente pretemporada, después de lo que se culmina la final, él me empieza a poner de 9. Me va muy bien y se acomodan los astros porque se lesionan 4 delanteros. Entonces él dice, te voy a debutar de delantero. Se lesiona Santillana, se lesiona Livingston, se lesiona Nelson y uno más. Y yo ahí es donde él dice, lo único que te pido es que piques. Pica, pica, pica y que cuando tengas encares, cambio de ritmo y te atrevas. No te voy a pedir otra cosa más. Y es cuando yo encajo muy bien en el sistema de Ricardo. ¿Cuándo sucede después? Cuando él ya me quiso ayudar más, a aprender más, jugar de 9, de poste, de aguantar, de chocar, de friccionar, yo ya no encajé ahí. O sea, yo ya no, siéndote sincero, entonces ahí es donde yo me vuelvo volante o un extremo y ahí empecé a aprender a jugar esa posición, ¿ves? Bien, Juan Pablo, ahora pasamos a otro tema en esto de la otra nebulosa y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si no te hubieras entregado al alcohol? ¿Cómo te imaginas que hubiera cambiado tu vida si no hubieras tenido ese tropiezo? Creo que son aprendizajes, ¿ves? O sea, al final del día, todo futbolista busca fugas. ¿Por qué? Porque al final del día no estamos preparados dentro de toda la magnitud que vas a vivir, de que eres muy joven, famoso, te hacen hasta guapo, sí, eres parte de todo interés, ¿ves? Entonces, todo a esa edad, si no estás bien centrado, buscas una fuga. Entonces, mi fuga fue esa, lo acepto, me descarrilé en esa parte, pero no lo veo como algo que tuve que haber pasado para yo ser hoy en día lo que soy ahora. Entonces, eso es parte de mi vida, no lo puedo dejar a un lado, pero puedo aprender que ya no lo debo de hacer o debo de aprender que no me puedo fugar de esa manera. ¿Por qué? Porque al final del día me hice mucho daño. Sí, sin duda, la verdad que qué bien que tuviste esa recuperación y que como lo dices, quedó en el aprendizaje. Justo lo mencionas en la primera pregunta que te hice, de que desgraciadamente porque eras muy joven no dimensionabas lo que era estar en unos Juegos Olímpicos. Ahorita también regresamos a lo mismo de que se te mueve mucho el piso. ¿Crees que, vaya, en México se tiene que tener un proceso formativo con apoyo más psicológico para los jóvenes justamente para que no ocurran casos pues, como el tuyo, como el del Gulit Peña, como el de cualquiera de Chivas que tú me digas hoy en día? ¿Crees que se necesita todo ese apoyo psicológico en las fuerzas básicas? Yo, más allá de un apoyo psicológico, un apoyo de un modelo de ser humano, ¿ves? O sea, que las estructuras como equipos tengan ¿cuál es tu prototipo de ser humano? Antes de ser deportistas o antes de ser alto rendimiento. Nadie busca formas, nadie busca alternativas. Vas aprendiendo a base de los golpes que te va dando la vida, vas aprendiendo porque ponderan o se pondera en el fútbol mexicano el dinero. O sea, si te doy tanto, pues tú arréglatelas, ¿ves? O sea, tú te mereces tanto, pues tú arréglatelas. Y el gran error es porque dicen que es un trabajo y el fútbol no es un trabajo, es un deporte y es un juego. Entonces, no se quieren, las estructuras de los equipos no quieren encauzar a ser grandes seres humanos. O sea, y eso terminan los experimentos que de tantos jugadores que se llegan a primera división, hay mayor porcentajes de que los jugadores queden pues mal, ¿ves? O sea, o terminen mal sus carreras o que sean de un menor porcentaje de años. O sea, yo duré 14 años, pero hoy en día muchos duran 5, 7, cuando mucho 10. Entonces, todo surge en las estructuras de los equipos que tanto quieren hacer grandes seres humanos para que después sean grandes deportistas. Sí, sin duda, Juan Pablo, es algo que se tiene que trabajar desde las raíces. Seguimos con esta parte. Cuéntanos, ¿qué hubiera pasado si el PSV Eindhoven dice, pues vámonos con otro mexicano, que les va bien acá a los mexicanos, y dice, pues te fichamos, ¿no? A Juan Pablo García, a Loquito lo ponemos en las filas del PSV.
¿Qué hubiera pasado? Y creo que me regreso a las 2 semanas. Yo creo que todos los tiempos de Dios son perfectos. O sea, creo que a mí me van a ver en el partido Chivas USA contra Galaxy, Chivas USA contra DC United, un equipo importante en ese tiempo en la MLS, perdón. Y cosa curiosa, yo no doy un buen partido. No me va bien en esos dos. Ya me traían el seguimiento de Atlas, y cuando van a la MLS y no me ven bien, pues no me eligen, ¿ves? Entonces, si era mi destino, mi forma de estar, perdón, jugando en Europa, pues adelante, pero creo que por algo no. Y hoy te lo puedo decir que no, porque estando en esas batallas que yo he tenido en mi vida futbolística, personal y todo, puedo decir que estuvo bien que yo no pude haber jugado en el continente. ¿Por qué? Porque no podía llegar a mi introspección como ser humano para mejorar, ¿ves? O sea, creo que si de por sí me perdí, me hubiera perdido más yéndome a jugar a Europa, ¿ves? Ya, y me llama la atención esto que comentas de encontrar tu introspección. ¿Cómo la encontraste? Eso a razón de los vacíos, de las fugas que yo encontraba del alcoholismo, de saber que yo no podía, ya no me sentía a gusto en mi vida, a pesar de que era un deportista de alto rendimiento, que era una figura, que la gente me quería, me respetaba, pero creo que mi incomodidad era que yo no estaba equilibrado como ser humano, ¿ves? O sea, y esas respuestas las fui buscando dentro de la espiritualidad, si tú lo quieres ver así, que no es nada de religión, pero es una forma de vida, ¿ves? O sea, te pasa esto por esto, te pegas mucho a las leyes espirituales. O sea, creo que ahí es donde yo empiezo a equilibrar toda mi vida y empiezo a armar mi rompecabezas, que las situaciones que yo viví de desgracias, o las situaciones de malas decisiones, o mis fugas, creo que hoy he estado armando ese rompecabezas, ¿ves? Y ya por último, ¿qué hubiera pasado si hubieras llegado a Chivas? Wow. Pues si de por sí no me quieren los atlistas. Donde hubiera llegado a Chivas, peor edad. Pues yo ahí sí difiero un poco las cosas, porque se odia demasiado a Chivas, o nos hacen que odiemos demasiado a Chivas, ¿ves? Pero pues realmente, pues son puros mexicanos, o sea, pero bueno, creo que me hubiera dado una mayor madurez pronta, ¿ves? Yo pude haber jugado esa Copa Libertadores junto con el maestro Galindo, y después lo que hicieron, o sea, de haberle ganado a Boca, creo que hubiera encontrado una madurez pronta. El haber convivido con ellos podía haberme sacado de mi mundito, de mis cosas, de mis telarañas, y no tuve esa virtud de esa experiencia. Entonces, por ahí sí, y más porque maestro me pide, ¿ves? O sea, el maestro quería que yo estuviera con él. Entonces es un gran ser humano, me admiraba a él en ese momento, y yo igual lo sigo admirando ahora, pero creo que hubiera sido un gran eslabón de mi locura, de todos los cables cruzados que yo traía. Haber convivido ahí con ellos, haber vivido esa experiencia, me hubiera ayudado bastante, la verdad. Sí. Y vamos ahorita ya la última parte, pero previo a la primera pregunta de lo que es nuestra sección Preguntas Random, ¿por qué te dicen el loco? Ay, sí, por eso te decía que al inicio de la entrevista, ¿da? El Ricardo Lavolpe decía que yo estaba loco porque cuando yo agarraba la pelota, yo encaraba a lo loco, y me ponía un balde de esos de cubetas de 20 litros, y yo no veía a nadie. Él decía, quítate el balde, boludo, quítate el balde. Entonces, él me decía, estás loco. Entonces después, cuando se empieza a escuchar loco, ya había un loco que era Gerardo Espinosa. Entonces dicen, este es el loquito. Y después se distorsiona mi personalidad, mi estructura de personalidad se distorsiona
a de que era un loco de mala manera. Y no es cierto. Nunca fui mala leche, nunca hablé mal de los entrenadores ni de los jugadores. Siempre fui frontal, siempre les dije lo que yo pensaba, que al final de ella también está equívoco, porque tienes que pensar más de lo que dices o lo que dices. Pero era noble, era honesto. Yo llegaba y hacía mi trabajo, no me metía en problemas con nadie y se fue distorsionando. O sea, por eso mi locura era en el campo y hoy me puedo jactar de orgullo porque yo encaraba a cuanto defensa a mí se me atrevía o se me atravesaba y hoy nadie encara, o sea, nadie encara, o sea. Entonces, pues esa era mi locura, pero después se distorsiona para mal, ¿ves? Sí, 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 pero también hay varios locos en el fútbol y una de nuestras preguntas es, para ti, ¿quién es el mejor loco? ¿Marcelo, el loco Bielsa, el loco Abreu o Juan Pablo, el loco García? Yo, yo soy el mejor porque ahora en mi experiencia de entrenador tuve a un psicoanalista que es Rafa Cano y yo le decía en pro de mi terapia, ¿ves? Porque al final del día quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando. Y él me decía, es que sí te la debes de creer que estás loco, pero eres un loco genio, dice, o sea, toma esa virtud, toma esa línea, créetela de esa manera. Y sí es cierto, porque todo lo que he desarrollado hoy siendo entrenador o fuera de lo que fui futbolista, ha sido para bien, que mi genio, mi ingenio, mi creatividad, mi chispa, siempre la pongo al servicio del ser humano. Y eso me perdonan, pero ni Bielsa ni Loco Abreu lo ponen. ¿Por qué? Porque ellos sí se encasillan en darle ese alimento a su imagen. Entonces, yo no, o sea, yo no alimento mi imagen, simplemente, sencillamente lo pongo al servicio de lo humano. En este caso, si es un jugador, si es un compañero de profesión, si es alguien del cuerpo técnico o alguien que me pueda pedir alguna sugerencia dentro de mi vida, lo pongo al servicio para la humanidad. Bien, Juan Pablo, vamos a la siguiente pregunta. Para esto tengo que decirte que en esta pregunta está inspirada un poco más en mis compañeros Carlos y el chef, porque ellos prefieren mucho el de camarón y el de fruta. Después te cuento quién. Pero ¿cuál es tu cóctel favorito? ¿No me estás albureando? No, 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 no. Yo sería incapaz. Ay, sí. Bueno, el cóctel de camarón. Ok, va. Es muy bueno, y más ahorita que, bueno, ya no es meses tanto de comida de playa o de vacaciones, ¿no? Sí, ya empieza a hacer temporada ya, ¿no? Ya lo sé, dicen que en Sinaloa están ricos. Y bueno, hablando pues mencionamos hace rato un personaje, y te voy a preguntar sobre este personaje. Sergio Bueno, ¿está bueno? Es buen tipo, la verdad. En mi persona es buen tipo. Y hablando de esas preguntas con Firibilla, ¿el pacto de caballeros es de caballeros? Dentro de ellos sí. Muy de caballeros. ¿Nos puedes platicar más o menos que a ti te tocó vivir el pacto en Atlas? ¿Cómo fue tu pensar en ese momento? Pues creo que dentro de mi inocencia, de mi nobleza, es un gran error lo que yo pretendo poner un antes y un después en el fútbol. Le doy alimento a mi ego, a mi soberbia, a mi vanidad y quiero tomar una decisión para que hubiera un antes y un después en el fútbol. Y pues la verdad no, o sea, la verdad no. Solo no. Igual pude haber tenido razón porque hoy quitaron ese pacto, ¿ves? Pero pues de eso no vivo, ¿ves? O sea, no vivo de que esa decisión pudo haber sido buena, pero vivo con la satisfacción de que me equivoqué. O sea, esa desgracia la aprendí a no volverla a equivocar versus contra el sistema, ¿ves? Sí, 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 fue un tema punzante en su momento. Sin embargo, ya desgraciadamente se acabó esta entrevista, pero ya por último, Atlas, tú viviste el último Atlas semifinalista.
este Atlas en la actualidad tiene algunos tintes parecidos a los dirigidos por Sergio Bueno. Los de ahorita no tienen no tienen lo que nosotros teníamos, ¿ves? O sea, no lo tienen. Más la diferencia es que ahorita sí tienen el apoyo del Grupo Orlegui. O sea, Grupo Orlegui pesa demasiado, o sea, dentro del fútbol mexicano. Entonces, tiene esa tendencia que puede ayudarle para que Atlas haga algo muy bueno, la verdad. Ojalá que así sea. Nosotros a cada invitado, a cada entrevistado, tenemos que preguntarle por un sello de calidad, qué tal le pareció la entrevista, si fue mala, si estuvo bien, qué te gustó, qué no te gustó. Va a pasar lo que tú digas, así va a pasar en nuestro canal de YouTube. Me encantó porque me tienen bien investigado. Muy bien, la verdad. Es bueno, eso no me lo esperaba y tienen muy buena dinámica del programa. Lo tienen bien estructurado, saben cómo y cuándo y cómo me van llevando a que yo pudiera seguir diciendo de más y más me encantó eso, que sabían todos mis defectos, hasta el alcoholismo salió ahora, pero te digo, es parte de lo que yo fui y de lo que pude haber dejado en mi pasado, ¿ves? Bueno, pues qué bueno que te gustó. Así cerramos una edición más de 2 a 3 preguntas. Agradeciéndote, Juan Pablo, que nos hayas acompañado. A nombre de Carlos Ulloa, Sebastián Castillejos, yo soy Carlos Hernán y nos vamos a volver a reencontrar en otra edición más de 2 a 3 preguntas aquí en Deportes a Todo Color. Hasta la próxima. Gracias.